De frente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, casi noche. Soy Eduardo Manzanero Retana y bienvenidos para que esta tarde-noche hablemos de frente. Sí, así como usted lo está escuchando, hablemos de frente. Ya nos conoce, ya conoce la dinámica de este programa. Y bueno, mire, hoy estaremos analizando, Juan María Naveja y un servidor, un par de columnas y diversos temas. No hay conflicto de interés, pero vive la polarización, dice Raimundo Rivapalacio en su columna publicada en El Financiero por su parte y en El Universal. Mario Maldonado habla acerca de esta cercanía del Ejecutivo Federal de Andrés Manuel López Obrador con los empresarios, específicamente una reunión, una comida que tuvo en Palacio Nacional con integrantes de diversas cámaras adheridas al Consejo Coordinador Empresarial, que está a punto, por cierto, de cambiar de presidencia nacional. Y pues, también estaremos hablando, desde luego, la Auditoría Superior de la Federación, que año con año nos presenta los resultados de la cuenta pública muy retrasadas. Acaba de presentar apenas la cuenta pública del año 2020 y una serie de anomalías, miles de millones de pesos, más de 60,000 millones de pesos en observaciones, dice el Ejecutivo Federal, que las va a resolver todas el gobierno federal y que si hay casos de corrupción se castigarán. Pero bueno, hasta ahora, de las denuncias que pone la Auditoría Superior de la Federación, ¿cuántas llegan a su fin? ¿Cuántas llegan a un juzgado? Pero sobre todo, ¿cuántas llegan a la determinación de un juez si hay inocencia o culpabilidad del responsable? Pues son de estos de los temas que estaremos abordando el día de hoy. La Casa Gris de Houston. ¿Hay opacidad? Bueno, Raimundo Rivapalacios dice que no hay conflicto de interés, pero hay mucho silencio, hay momentos en el que tratan de explicar qué es lo que está sucediendo, pero al parecer se empantana un poco más el tema y poquito a poquito, a cuentagotas, van soltando información por parte del gobierno federal. La defensa del hijo del propio Ejecutivo Federal, habitante de la Casa Gris, y también estaremos hablando de un tema de mucho interés, sobre todo para el gremio periodístico. ¿Hay censura en el periodismo? Asegura el gobierno federal que no hay censura, pero pues a final de cuentas hay ataques prácticamente todos los días desde el púlpito presidencial hacia el periodismo, sin contar obviamente la inseguridad de la que vive el gremio periodístico. Todos estos temas estaremos abordando esta tarde de frente. Juan María Naveja y un servidor. Juan María, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, noches. Muchos saludos para ustedes, Lalo, allá en Veracruz. Mucho gusto en estar en contacto con la audiencia de Frente. Juan María, de frente, a ver, hemos criticado mucho a Andrés Manuel por su lejanía con el sector empresarial, que no se ha querido acercar con ellos. Sin embargo, en diversas ocasiones se acerca, incluso con los ultrarricos, con los empresarios más poderosos del país, y acaba de tener una reunión, no es la primera, y en esta columna que nos presenta en el Universal, Mario Maldonado, pues nos dice, bueno, pues se reúnen y Mario Maldonado dice, pues necesita compañía, Andrés Manuel López Obrador necesita aliados. Yo debo decirte que sí me sorprendió esta comida que se registró ayer en Palacio Nacional, que fue la despedida de Carlos Salazar, quien fue un manso cordero a lo largo de su gestión como líder de los empresarios del país. Lejos estuvo de ser el empresario regiomontano, el empresario duro que representa a los empresarios del país. Pero pues la verdad, Lalo, que entre las grandes decepciones de esta administración son los empresarios. ¿Por qué? Pues porque se han agachado, y quizás se han agachado porque tienen pánico. Han visto cómo han utilizado todos los recursos del gobierno para estarlos amenazando en algunos momentos o cobrando. En otros momentos simplemente les han cobrado la parte que no pagaban
en otros momentos. Aquí yo creo que la administradora del SAT ha tenido una labor destacada, pero el presidente de la República, a decir de Mario Maldonado, pareciera que necesitaba un poquito de calor de los empresarios. Pero ¿qué tanto está buscando que el próximo presidente sea Francisco Cervantes y no Bosco de la Vega, quien es una persona que no está tan cercano a Palacio Nacional? Vamos a ver qué es lo que sucede en un momento, Lalo, en que tenemos que reconocer que los empresarios se han sentido lejos y las inversiones son el reflejo. No hay inversiones nacionales, ya no digamos las extranjeras, Lalo. Pero a ver, Juan María, de hecho Carlos Salazar Lomelí estuvo cerca del Ejecutivo Federal, pero posteriormente como que se alejó y empezaron los ataques, empezaron los descalificativos hacia el sector empresarial, pero por otro lado, el presidente se reúne con los ultrarricos y luego hay una cercanía otra vez con el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cuál es el futuro entonces? Fíjate que yo dividiría esto en dos partes. ¿Te acuerdas quiénes integraban la mafia del poder antes de que López Obrador fuera presidente? Ahí tienes por lo menos a Ricardo Salinas, a Emilio Azcárraga, a Olegario Vázquez Aldir. Estaban en la mafia del poder. Hoy son parte de su consejo asesor. Todo mundo tiene derecho a cambiar de opinión, pero como tú dices, llama a los ultrarricos, particularmente al ingeniero Slim, es uno de los que está por allí. Ya ahora se revelan sus nexos con Daniel Chávez, el de Vidanta, y pues desde luego con Ricardo Salinas Pliego, el de Televisión Azteca y de muchas otras empresas. Y entraría a la otra parte. A ver, Lalo, ¿cuántas veces fueron a Palacio Nacional a anunciar el paquete de obras? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿Dónde están las famosas obras? ¿Qué pasó con lo que anunciaron en esos momentos? Y sí, empezó cercano Carlos Salazar y después le hicieron el frío, ¿eh? Después ya no lo recibían ni en Palacio Nacional. ¿Por qué? Pues recordemos que Carlos Salazar es el hombre cercano del diablo. Y el diablo es el líder de FEMSA, que es José Antonio Fernández. Bien, hemos llegado al tiempo de esta columna, Juan María. Vamos a la siguiente. Raimundo Rivapalacio asegura en su columna en El Financiero: no hay conflicto de interés, pero vive la polarización. La Casa Gris solo generó más polarización entre dos grupos antagónicos, donde las trincheras arden y no parará la confrontación y quizás hasta el final del sexenio. ¿Es en verdad tanto lo que le pegó a Andrés Manuel el tema de su hijo de la Casa Gris, a pesar de que asegura que no hay nada? Bueno, pues tanto le pegó, Lalo, que tenemos ya casi un mes. Mañana se cumple un mes de que el presidente de la República no abandona el tema de ataques contra Carlos Loret de Mola en particular y varios periodistas, entre ellos Raimundo Rivapalacio, con ataques verdaderamente arteros y pues sin ningún sustento. Y lo que viene en cuanto a su columna, mira, Raimundo es un hombre muy enterado, es un hombre bien informado, normalmente sus informaciones van con mucho sustento, como es este caso, pero yo tengo mi opinión diferente. A ver, el conflicto de interés, Lalo, por supuesto que existe. Existe el conflicto de interés porque no me vas a decir, Lalo, que la señora Caroline Adams no sabía que el señor dueño de la casa era un alto ejecutivo, incluso presidente de un área de Baker Hughes. No me puedes decir eso en el momento en que, ¿a poco ella tampoco sabía quién era el dueño de la casa, cuando resulta que la inmobiliaria era precisamente de la madre o de un pariente del señor Schilling, el propietario de la casa? O sea, el conflicto de interés se configura cuando existe un posible vínculo que puede llevar a negocios, puede llevar a una relación económica o a una relación de beneficio fuera de los cauces normales. O sea, el conflicto de interés allí está, allí estaba. Y ahora está por allí una versión que hay. Sí, Lalo, dime. A ver, ¿no crees que la propia investigación periodística, Juan María, debió haber concluido en esto que tú estás mencionando? Porque viéndolo a detalle, leyéndola incluso la investigación periodística, no hay ninguna acusación directa y queda todo en suposiciones para que incluso la autoridad sea la que probablemente pueda llegar a investigar algo así.
Sí, establezcamos la diferencia. Conflicto de interés no quiere decir que hay ilegalidades. No, 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 eso no se consuma hasta que no se demuestre, por ejemplo, si hubiese demostrado que le prestaron la casa, allí sí sería tráfico de influencias. En este momento, fíjate, yo a la mayoría de los periodistas, incluido tú, Lalo, no les he escuchado un señalamiento de descalificación o de acusación. En todo caso, siempre se ha señalado, analicemos si hubo conflicto de interés, cosa que pudieron resolver a los primeros días, Lalo, y han sido hasta que el presidente de la República le pidió a su hijo que saliese a aclarar las cosas, que vino esta información vinculada con el contrato de la famosa Casa Gris. Bien, entonces, y de una vez ya concluimos con la columna de Raimundo Rivapalacios, pero también tenemos el tema de la opacidad en la Casa Gris, precisamente esta casa donde habitó el hijo del Ejecutivo Federal, relacionada con una empresa que tiene contratos con Pemex, que ha incrementado los montos de los contratos con Petróleos Mexicanos, que aparte el hijo de Andrés Manuel López Obrador trabaja para una de las empresas que están vinculadas a la construcción de hoteles, al Tren Maya, en fin. Entonces, Juan María, ¿hay opacidad en el tema de la Casa Gris o simplemente va a pasar lo mismo que con la Casa Blanca de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, en el que hubo señalamientos y a la mera hora lo ocupamos para poder hacer comparaciones o incluso para golpear al pasado o golpear el presente? No, y no solamente hubo comparaciones, hubo también una gran diferencia, que el presidente Peña Nieto ofreció una disculpa al aceptar lo que sucedió con la negociación de la Casa Blanca. Esa es una gran diferencia. Ahora, este gobierno es el campeón de la opacidad, Lalo. Este gobierno está registrando una reserva constante de temas fundamentales, que el Tren Maya, todo lo que se refiere a los militares, o sea, es una reserva constante, un estilo de López Obrador desde que era jefe de gobierno. Ahora, la opacidad queda de manifiesto cuando estás haciendo cosas buenas que parecen malas o cosas malas que parecen buenas. ¿Qué es lo que sucedió? A ver, en el caso concretísimo de su vinculación con los hijos del dueño de Vidanta, estamos hablando de una contratación que no esclarecieron desde un principio cuál es su función, qué está haciendo en esta empresa, y que quede muy claro por qué razón fue contratado cuando es un abogado que no está acreditado para trabajar en el estado de Texas. Ese sería uno de los elementos. Y por lo que toca a lo de la Casa Gris, te voy a dar un dato muy particular que da también para que pensemos qué tanto el presidente es ajeno a todo esto. ¿Te acuerdas de ese video en donde el hijo menor del presidente aparece bailando en el frente de la alberca? Para que Jesús Ernesto fuese a Texas, debió tener el permiso notarizado de los dos padres. De lo contrario, no le dan la visa para viajar a los Estados Unidos, como tampoco para ingresar. Todo esto nos habla de que el presidente sabía dónde vivía su hijo. No sé quién habrá acompañado a su hijo menor, Lalo. Independientemente, él lo ha dicho, ¿no? Que él responde únicamente por su hijo menor, por ser menor de edad, pero que no responde por los mayores de edad, y es el gran dilema, ¿no? Entre los tres hijos mayores del primer matrimonio del Ejecutivo Federal, Juan María. Oye, pero para no responder por los mayores ha sido rabiosa su reacción. Tiene un mes, Lalo, un mes atacando a Carlos Loret de Mola. O sea, no acaba de digerirlo. No sé si viste hoy unas imágenes que apareció haciendo un recorrido y está totalmente desencajado. Era apenas mediodía, ya se veía agotado el presidente de la República. La verdad es que hemos visto a un Andrés Manuel López Obrador que no habíamos visto en otros momentos de su administración, Lalo. Así es, eso sí, yo no lo había visto ni siquiera cuando era jefe de gobierno allá en la Ciudad de México, en la hoy Ciudad de México, antiguo Distrito Federal. Bien, Juan María, es momento de hablar de frente del siguiente tema, un tema que nos debería de interesar
por muchas semanas más, muchos meses más, que es la cuenta pública y es lo que realiza año tras año la Auditoría Superior de la Federación. 63,010 millones de pesos observados en la cuenta pública del año 2020. Sin embargo, no sabemos qué pasó con la del 19, ni con la del 18, ni con la del 17. ¿A dónde voy? No tenemos una idea de hacia dónde van estas denuncias que hace la auditoría sobre los probables responsables de desfalco a las arcas de la nación, y al parecer vamos a seguir igual, y en esto creo que vamos a coincidir 100%. Lalo, 63,000 millones es un regalo, le salió barato. Realmente a la auditoría de la Federación a cachetadas la pusieron en su sitio o en el sitio que lo quiere el gobierno federal cuando dieron aquella información de lo que significaba el gasto, el costo de la cancelación de Texcoco. Te acordarás el ridículo que hicieron. Partamos de una base. El actual auditor está totalmente sometido. Es un sujeto que fue propuesto y aceptado por Morena y por el PRI. Estamos hablando de David Colmenares, un oaxaqueño que está realmente entregado. Y mira, Lalo, tú en Veracruz y yo en Jalisco hemos visto perfectamente qué pasa con las auditorías. Normalmente vienen estas observaciones que son solventadas a base de ¿qué? De papeles. Es como normalmente, salvo que te traigan entre ceja y oreja, porque entonces sí te pueden fincar responsabilidades y te las buscan hasta donde menos te puedes imaginar. A mí me parece que esta cantidad es ínfima para un gobierno que tiene tantos contratos por asignación directa. No hay tampoco una gran investigación, creo que toman unos cuantos y, por ejemplo, estaban hablando del caso de la Secretaría de Educación, que tomaron 2 o 3 casos para no meter en más problemas a la Secretaría de Educación. Pero así nos podríamos ir a Pemex, por ejemplo. Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad serían un manjar para un auditor que quisiese hacer un trabajo profundo, serio, en favor de la transparencia. Ya no vayamos a la corrupción, de la transparencia que estamos peleando en el país, Lalo. Igual, María, me llama mucho la atención este dato. 23,000 millones de pesos del Fonadín para comprar la refinería de Deer Park. O sea, ese dinero no debió haber salido de ningún fondo. Debió haber salido de Petróleos Mexicanos. Entonces, aquí hay 2 temas desde mi punto de vista, Juan María. Uno, el supuesto ahorro que no ha sido tal, es decir, no ha habido $500 millón de pesos de ahorro, pero sin embargo está este llamado, en la época de Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, ahora preso, le llamaban la licuadora. Metían todo el dinero en una misma bolsa y de ahí repartían a diestra y siniestra. ¿Cómo puede llegarse el caso del Fondín a la compra de la refinería en Texas, en Estados Unidos? Se agregaría la información de que hubo un resguardo, un fondo de más de 300,000 millones de pesos que dejó el gobierno corrupto de Peña Nieto y se lo acabaron. Todos los recursos de los fondos también se los acabaron. Y ahora estamos hablando de otro fondo que lo primero que habría que investigarlo es si no hubo quebranto, porque cuando hay recursos etiquetados, tú lo sabes perfectamente, que cuando los recursos están etiquetados y se destinan a otra función, así se hubiesen gastado legalmente, se llama quebranto y hay una ilegalidad, hay una irregularidad que debe de ser sancionada. Entonces, aquí lo que estamos hablando es algo más serio, porque entonces, ¿dónde está Petróleos Mexicanos, que está recibiendo incluso recursos frescos de parte del gobierno federal para enfrentar su crisis económica, Lalo? Bien, se nos ha acabado el tiempo de este tema. Vámonos al de periodismo, al periodista. Más allá de la inseguridad en la que vivimos, Juan María, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. No estamos en guerra, pero mueren más periodistas que en cualquier país en guerra. Y hay otro tema, el ataque diario y constante del Ejecutivo Federal, de diversos gobernadores en el país, que no
ejercen su derecho de réplica, sino atacan. Recuerdo una máxima que tú también la recordarás y la seguimos ejerciendo o la ejercimos en el pasado, Juan María. Te pago no para que me pegues, por un lado. Y otra máxima es, puedes hablar de quien quieras, excepto del presidente de la República y de su familia, de las Fuerzas Armadas y de la Virgen de Guadalupe. Estoy hablando de la administración de José López Portillo. Tal parece ser que hoy, si no estás con Andrés Manuel, estás en contra de Andrés Manuel, incluso hablando del periodismo. Fíjate que en este caso a mí me preocupa más, Lalo, la censura que viene de la dirección de muchos medios de comunicación. Acabamos de ver una crisis en imagen, en la cual Ciro Gómez Leiva aceptó que hubo un momento de diferencias editoriales. Curiosamente, en los días que sale lo de la Casa Gris, yo tengo un gran respeto por Ciro porque he trabajado con él, me parece un hombre de primera, es un periodista que hace un gran trabajo. Sin embargo, ¿qué está pasando con las cabezas que están tan preocupados por complacer? Tú lo ves, Lalo, cuántos elementos, analistas son cercanos al presidente de la República que están metidos ahora comentando en los programas, ahora en columnas periodísticas en primer orden y hasta en portada. Todo esto está demostrando un afán de complacer al presidente y de complacer a una persona que todos los días está atacando a los periodistas y a los medios de comunicación, Lalo. Sin embargo, Juan María, déjame te interrumpo tantito y antes de tenernos que despedir. Sin embargo, seguimos viendo una columna de Raimundo Rivapalacio, seguimos viendo trabajos de investigación de Loret de Mola, seguimos escuchando a un Ciro Gómez Leiva criticar en algunos temas, seguimos a una Carmen Aristegui, seguimos a todo Mega Noticias. ¿En verdad hay censura? Yo creo que sí hay momentos de censura, sí lo creo, porque ha habido momentos en que hay la petición de que ciertos temas se traten de una manera más suave o simplemente no se traten o que se vayan a las páginas interiores. Eso se sigue dando y no tiene que venir de la presidencia de la República, Lalo, porque muchas veces viene de parte de otras dependencias, de otras áreas y no solamente de áreas de gobierno, también de otras instancias que también tienen interés en que se oculte la información. Esto ha existido siempre y en esta administración no va a ser la excepción, Lalo. Bien, pues grandes temas y gran análisis y gran debate el que hemos tenido el día de hoy, Juan María. Muchas gracias, te deseo una excelente noche. Ojalá que podamos volver a coincidir de frente en alguna otra ocasión. Me dará mucho gusto, un gran saludo para la audiencia de Mega Noticias MX. Gracias Juan María Naveja. Yo soy Eduardo Manzanero Retana, les agradezco el que hayan estado de frente analizando estos temas con nosotros y los voy a dejar con toda la información, con lo más relevante de nuestro acontecer diario con mi compañera Joely Ramírez. Vamos a quedarnos bien informados con Mega Noticias. Que tengan una excelente noche. Gracias, Lalo. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Nuevamente violencia en Sonora, Colima, un choquetazo aquí en la carretera hacia Cuernavaca. Vamos a tener las imágenes. Y la gran pregunta del día, ¿estamos a favor o en contra de penalizar con cárcel a quien cobre las casetas y se embolse el dinero, a quien las bloquee? En minutos el debate.